Bienvenidas a Mujeres que Mueven Montañas, el espacio donde amplificamos las voces de mujeres que con amor y valentía están transformando sus vidas y las de muchas más. Hoy tengo el honor de presentar a Lorena Araton, cofundadora y directora de Snackery, la empresa guatemalteca detrás de marcas como Tazu Chips. Una mujer que ha demostrado que es posible crear proyectos exitosos que promueven bienestar, sostenibilidad y crecimiento en nuestra región. Lorena, es un gusto estar aquí contigo hoy. Para mí es un honor, Andrea. Gracias por tenerme por aquí. Yo recuerdo hace muchos años que estuvimos en un espacio en la Universidad Francisco Marroquín. Habrá sido hace como más de 12 años. No sé si tú recuerdas, pero tuvimos como un debate, estábamos hablando sobre empresa, emprendedurismo, y esto es algo que, bueno, tú tienes una trayectoria increíble en el tema de emprendimiento, pero antes de entrar en materia y en tu trayectoria más actual, me gustaría conocer un poquito de quién fue Lorena de niña, de tus valores, de la familia en la que creciste y de cómo eso algún día te hizo pensar en emprender con una visión tan atrevida como lo estás haciendo hoy. Ay, gracias. Pues mira, la verdad es que yo de niña, muchas veces de adulta digo que no me veía como una emprendedora, pero de niña jugaba a tener una tiendita. No me acuerdo cuántos años habré tenido, pero agarré unos botes de leche en polvo de metal y los pintamos. Y entre cada bote, que era las esquinas de mi tienda, pusimos unas tablas de madera. Y entonces esas eran las estanterías. Tenía 2 pisos, mis estanterías, por frente y por los 2 lados. Y en el garage de mi casa me sentaba a realmente agarrar las cosas que ya no usaba o cosas que tenía sin haber abierto y las puse ahí, hacer caso tienda de segunda mano. Y entonces me puse a vender eso en el condominio. Y realmente, tal vez es porque tuve una niñez en donde la curiosidad fue súper valorada por mi familia. Tengo 2 papás pues académicos, el conocimiento, la data, tiene mucho valor en mi familia y creo que eso despertó mi curiosidad y yo realmente lo que pensé probablemente en ese momento es ¿qué pasa cuando hay cosas que ya no tienen su uso por aquí? Si las pongo en este otro lugar y empiezo a venderlas, ¿qué podría hacer yo después con ese dinero? Y en realidad pues una niña más deleitada por el hecho de poder transformar lo que tenía en mi casa que por cuánto dinero iba a ser, ¿verdad? Pero para regresar a mi niñez, mira, yo estuve en un colegio en donde estuve muy en contacto con la realidad de Guate, en donde teníamos clases desde pequeñas, en donde íbamos a visitar ciertos orfanatorios, el Instituto Neurológico, por ejemplo, íbamos a dar clases a escuelas públicas. Entonces, realmente, entre eso y los trabajos de mis papás, siento que viví pues bastante en contacto con una realidad guatemalteca, cierta parte de la historia que tal vez no nos cuentan en todos los colegios. Y eso creo yo despertó en mí el deseo de eventualmente ser parte de un proyecto que tuviera pues un componente de impacto, ¿verdad? Yo no sabía cómo se veía en ese momento, pero yo desde pequeña me sentí muy conmovida de ver personas pasar por ciertas situaciones, especialmente de salud, y estar sentada en un lugar en donde no podía hacer nada, ¿verdad? Le ponemos a esa película, pues la adelantamos y hoy en día parte de lo que hago es con la empresa y los productos que creamos, tratar de ayudar a los papás, a las familias a tener una alimentación más saludable que se traduce eventualmente, como tú sabrás, en calidad de vida, ¿verdad? Wow, ¿y qué edad tenías tú cuando estuviste en contacto con esa realidad? Porque me parece muy curioso que cuando tenemos distintas perspectivas o somos expuestos a otras realidades a una temprana edad, como que de alguna forma despierta las ganas de hacer algo al respecto. Mira, realmente desde chiquita, o sea, toda mi colegio, desde antes, pues antes de irme a la universidad. De hecho, cuando apliqué a universidades, que no era usual para el colegio en donde yo había estado, no era un colegio bilingüe, yo me fui a estudiar a los Estados, el ensayo que me dio a mí, me ayudó mucho a ingresar a las universidades, fue un ensayo en donde yo tuve una experiencia
de haber hecho voluntariado en un centro donde ayudan a niños con VIH-Sida. Oh, wow. Mira, entonces realmente fue toda mi vida. Y esta es una espinita que he tenido conmigo, que me la he llevado, que pues en algún momento cuando estuve en el mundo corporativo, no del todo podía yo sentir que quería tener la injerencia en esa área, ¿verdad?, de mayor impacto, pero pues hoy en día que tengo la empresa, estos productos, y yo creo que no termina ahí, ¿verdad? Creo que sí me veo como una persona que continúa estando involucrada en proyectos de impacto y que es esencial, como tú decís, que tengamos esa perspectiva. En mi caso fue desde temprano, pero puede ser en cualquier momento. ¿Verdad? Eso nos puede conmover. A mí me conmovió. Y bueno, cuéntame un poquito más entonces, tu niñez, infancia, adolescencia, ¿te vas a estudiar fuera? O sea, ¿en qué momento tú decides emprender? Mira, yo llegó un momento en el colegio en donde me llamaba mucho la atención los negocios. Me acuerdo que una vez me tocó disfrazarme de qué quería hacer cuando fuera grande y la única imagen que tenía en mi cabeza de ser una empresaria era una falda y un saco, que hoy en día ni de chiste me pondría eso para representarme a mí en donde me encuentro, pero de eso me disfracé, ¿verdad? Entonces yo sabía que quería hacer algo relacionado a negocios. Me vi en la universidad, escogí ir a una universidad en donde tenía, por estar en Washington, D.C., tenía acceso a mucho evento del área. Y entonces me enfoqué mucho en mis clases, en la parte académica, en conocer a muchas personas de diferentes lugares del mundo, una universidad muy internacional, y también en mis tiempos libres, ya sea mis tardes o mis fines de semana, pasarlos conociendo eventos. ¿Verdad? Entonces me tocó ir a ver al Dalai Lama, por ejemplo, a otra universidad. Me tocó conocer o estar presente en ciertas eventos en donde daban palabras ex mandatarios de Estado, personas involucradas en la política, una ciudad obviamente políticamente muy despierta. Entonces, empecé en ese momento a estar en contacto otra vez, no solo con, digamos, la razón principal de estar ahí, que era lo académico, sino otro montón de actividades. Y me di cuenta que algo que me llamaba mucho la atención era aprender de cómo funcionaba el mundo externo, cómo funcionaban los consumidores para después tomar decisiones hacia adentro. En mi tienda de niña, yo no había estudiado el mercado, pero en este caso me di cuenta que era importante la lectura de, no sé, la data, qué querían los consumidores, qué estaban ofreciendo algunas empresas y todo, y empecé a trabajar en eso. Después de graduarme de la universidad, dije, mi primer trabajo tiene que ser en investigación de mercados, y bueno, eso me llevó a eventualmente, después de conocer al consumidor, estar sugiriendo dentro de un corporativo qué productos, versiones, campañas, etcétera, hacer para los consumidores. En ese momento yo me creía pues una persona del mundo corporativo, tal vez había cumplido mi sueño ¿verdad? De ser de cierta manera una persona una mujer trabajando en negocios. Y fue hasta que me fui a hacer la maestría, un poquito antes de irme a hacer mi MBA, que yo ya tenía, junto con otros 3 socios, como un prototipo, ¿verdad? Un prototipo que hoy en día es Tazu. En ese momento yo trabajando en un corporativo muy exigente, con muchos viajes, una muy buena escuela para alguien como yo que estaba acostumbrada a vivir sola, había vivido sola en la universidad, había trabajado después en Estados Unidos viviendo sola, estaba feliz realmente, una experiencia muy intensa. Y entonces ahí me di cuenta que regresando a vivir a Guatemala, me topé con que no encontraba las opciones de snacks que yo quería. No encontraba opciones de varias categorías, pero esa en particular, como hice clic con eso de la frustración, tal vez clic inverso, de decir, no puede ser. O sea, no puede ser que yo no me quiero comer un pastel cuando voy por mi café. Yo no me quiero comer un pie. Yo no quiero una galleta. Hoy en día siguen siendo cosas que no escojo con mi café. Y entonces ahí empezó la idea de poder hacer algo de fruta que estuviera deshidratada, que estuviera disponible en Guatemala, ¿verdad? ¿Y esto era algo que tú ya habías consumido en Estados Unidos? Ya lo había consumido en Estados Unidos. De hecho, trabajando en este corporativo, yo había visto los anaqueles, cómo se llenaban
de más y más productos similares. Y me compraba, yo estaba en un viaje de trabajo, iba al súper porque trabajaba en consumo masivo, ir al supermercado se llama ir a visitar mercado, vas a trabajar, vas a ver qué hay, pero yo pasaba por la caja a comprarme mis snacks que yo después me traía a Guate y me disfrutaba hasta que se terminaban porque no lo podía encontrar aquí, ¿verdad? Así como la fruta deshidratada de otras naturalezas, ¿verdad? De otras características, los productos también en general saludable, ¿verdad? Y entonces fue hasta irme a hacer la maestría que me di cuenta, regresando a lo que te comentaba del consumidor, al escuchar qué me estaban diciendo los consumidores durante la maestría sobre ese prototipo que yo les estaba enseñando, me di cuenta que yo quería ser la que liderara esa empresa. Entonces, el prototipo lo tenía cuando estaba trabajando en un corporativo. Yo me veía como socia en esa empresa. Pero yo iba a ir a hacer mi maestría, iba a regresar a Guate, iba a ser tal vez CMO de alguna empresa, iba a seguir trabajando en mercadeo, no sé. Pero fue en ese, primero un descanso entre vida corporativa y el siguiente paso en mi vida, ¿verdad? Que te abre los ojos a otras opciones, otra vez a conocer personas de todo, ¿verdad? Todas partes del mundo, a estar en contacto con otros startups y otras empresas, qué está pasando en términos de innovación, en esta categoría, en esta otra. Y entonces fue ahí que dije, no, esto sí está bueno. Estos consumidores me están diciendo que lo quieren, que cuándo lo pueden comprar. Y yo apenas iba con la agenda de voy a hacer mi MBA y qué bueno que puedo hacer estos estudios con consumidores en paralelo, pero mi MBA es mi prioridad. Eso se convirtió en me quiero graduar y lo voy a hacer realidad. Entonces, digamos que tirarme al agua para mí no fue muy metódico, no fue muy estudiado. Yo no tuve en Excel con los pros y contras como tal vez hubiera evaluado otras decisiones en mi vida. Para mí, yo conecté mi instinto de qué quiero hacer después de esto con estos consumidores me lo están pidiendo. Aquí hay algo que tengo que seguir persiguiendo. Y yo creo que eso se ha quedado conmigo a través de estos... En enero cumplo 10 años de que empezamos a vender, más tiempo desde que empezamos con el prototipo y todo, pero era nuestro aniversario oficial de 10 años de despachar la primera cajita de Tazo. Y eso es algo que se ha quedado conmigo, ¿verdad? Necesito estar en contacto con ese consumidor, el mismo consumidor, bueno, la persona se ve diferente, ¿verdad? Era Peter, ahora es Pedro. Se ve diferente el consumidor que me está diciendo que le gusta lo que le estoy poniendo enfrente, pero no perder ese contacto con el consumidor que nos puede dar pistas de dónde ir, de qué otros productos necesita, de cómo lo podemos servir mejor en la evolución de lo que es salud, ¿verdad? Y me parece muy interesante que para tirarte al agua necesitaste solo dos cosas, que fue emocionarte de yo quiero ser emprendedora, quiero estar dirigiendo esta empresa y escuchar al consumidor. Y es muy interesante porque estoy segura que muchas mujeres que nos están escuchando quieren emprender y a veces procrastinamos mucho porque queremos tener todas las variables pues ya pensadas y a veces nos da miedo tomar riesgos. Y entonces qué lindo saber de que es posible tirarte al agua solo con esos dos elementos, porque son al final lo más importante, es como que fuera tu brújula y después ya ves el cómo, ¿no? Porque el cómo, bueno, van a haber muchas otras variables, pero cuando emprendes, como es una aventura, pues va a surgir tantas cosas que no teníamos previsto y después cuando ya pensábamos que sabíamos el camino, de repente cambia el entorno, cambia el mercado, claro, cambia las COVID, necesidades. por ejemplo, Exacto. sí. Mira, yo creo que sí fueron elementos importantes cuando yo tomé la decisión, que les puse menos peso en ese momento también cuando uno se toma esta pausa para estudiar, ¿verdad? La licenciatura, una maestría o de repente se mete a un diplomado. Yo creo que es un buen momento para replantearnos, ¿estoy en el camino que quiero estar? ¿A dónde quiero ir? ¿Verdad? Es un buen break. ¿Verdad? Pero yo creo que también mi intuición y los elementos que yo tenía para tomar la decisión se conectaron de cierta manera con la experiencia previa que yo ya tenía, ¿verdad? Para mí había sido importante pasar por esos anaqueles que yo te decía como consumidora, ver qué más había. Yo, sin saberlo, había estado observando la góndola de snacks de fruta deshidratada.
Entonces, yo no empecé tan de cero. Cuando tomé la decisión, pues no necesariamente eran cosas que yo tenía como elementos que iba a utilizar, ¿verdad? Pero ya hay como cierto conocimiento previo. Mi conocimiento del consumidor, por ejemplo, el yo haber estado en la posición de presentarle a compradores de supermercado, por ejemplo, los productos de otra empresa en la que yo trabajaba, toparme con que siempre no, ¿verdad? Rechazo, déjame ver tu billetera porque aquí hay que invertir para poder entrar, o sí, pasen adelante, está buenísimo. O sea, diferentes colores y sabores de eso, a mí ya me hacía tener cierta confianza de que cuando a mí me tocara hacerlo, obviamente por mis propios medios, con mi propio prototipo, idea, etcétera, pues yo ya tenía cierto camino recorrido y no estaba empezando de cero, ¿verdad? Totalmente. Entonces, la experiencia yo sí creo mucho en esa experiencia previa antes de emprender. No es absolutamente necesaria, pero sí te ayuda mucho. A mí me gusta decir, en mi analogía del montañismo, que cuando emprendes, ¿no? O cuando tienes un objetivo claro, que es indispensable tener en tu mochila pasión y propósito. Y creo que ambas cosas se encuentran en el camino, en la acción. Y yo creo que con toda la trayectoria que tú tenías y tus estudios y los proyectos que hiciste durante ese periodo, de alguna forma te hicieron descubrir tu pasión, que era ser emprendedora, dirigir, ¿no? Una empresa, volverte una empresaria, que ya desde niña te veías así, te vestías así. y yo digo, cuando tú encuentras una pasión, viene de algo que amas, ¿no? Que descubres que amas. Sí. Y un propósito a veces lo descubres desde algo que odias. La palabra es fuerte, pero es, digamos, ese momento donde tú vienes a Guatemala después de años de vivir sola, de estar acostumbrada a tener ciertos hábitos de consumo, y vienes y dices, pero aquí no hay. Y me cae re mal no encontrarlo aquí. Y me encantaría tenerlo aquí. Sé que muchas otras personas beneficiarían de esto. Y entonces se convierte como un propósito, porque estás queriendo cambiar la realidad para tu beneficio y el beneficio de todas las personas que, como tú, buscan tener una calidad de vida mejor. Sabes que es interesante que lo menciones así, porque yo, pues tan linealmente no lo vi. Yo creo que ese, si tú decís odio, ¿verdad? ¿verdad? Me sentía realmente molesta con no tener estas opciones, cuando obviamente había en otro montón de lugares del mundo estas opciones, y más porque Guate tiene fruta, o sea, casi que todo el año, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no la podemos transformar y tener aquí disponible? ¿Verdad? Hay alguien que podría agarrar una fruta, pelarla, picarla y ¿verdad? Hacerla disponible, pero... Total. Algo que sonaba tan obvio y todo, yo realmente, la parte del amor, de querer hacer realmente esto realidad, yo la viví a través de los ojos del consumidor. Entonces, sí, el odio propio de ¿verdad? Quiero esto porque no lo tengo, pero fue interesante y ha sido interesante en mi vida el rol que juega la validación externa y la data en la ayuda a tomar decisiones, ¿verdad? Digamos, yo había probado el prototipo que teníamos y a mí me gustaba. Y dije, esto no lo he visto. Ahí vamos bien. Pero realmente hasta escuchar, y no fue un consumidor, fueron un montón de consumidores, yo como que me la creí. Entonces, es algo que me hace reflexionar de cómo mi instinto jugó un papel, pero la validación externa jugó un papel más importante para mí en ese momento. Hoy en día también no quiero seguir apagar mi instinto en algunas de las decisiones que tomo, ¿verdad? Y no quiero solo confiar en la validación externa para tomar mis decisiones, ¿me entendés? Entonces, creo que esas dos fuerzas me ayudaron en su momento y creo que las sigo trayendo hoy en día a la mesa para ver, mira, me cuestiono cómo me están influenciando esas dos fuerzas en las decisiones importantes que estoy tomando y en las pequeñas también, ¿verdad? Y me encanta que lo menciones porque creo que a veces nos sucede como emprendedores que nos súper enamoramos de nuestra idea. Sí. Y es un error muy común. Sí. Es que tengo esta idea y ¿verdad? Me afecta a nivel personal y yo quisiera que las cosas fueran distintas, pero como dices tú, si no se valida externamente, si no tenemos la escucha activa y empatía de los consumidores, de será que ellos quieren lo mismo. Y a veces cuando te pones a indagar, descubres que tal vez nada que ver, ¿verdad? O que es así, pero muy distinto. Y eso para cualquier emprendedor o emprendedora creo que es un superpoder. Realmente escuchar al consumidor, estudiar, tener data. Así que gracias por ese tip. Bueno,
Lorena, ha sido pues muy lindo ver cómo han sido tus inicios, ¿no? Pero me gustaría, en esta trayectoria, que ha sido muy exitosa, que más bien nos cuentes cuáles han sido esos momentos difíciles, de duda, de lo que aprendiste a través de los errores, porque creo que lo vuelve como más interesante y más humano. Totalmente. ¿No? Entonces, si nos puedes compartir algo de eso. Mira, yo creo que hemos tenido varios momentos importantes en la empresa de retos. Uno ha sido que realmente en el momento en el que lanzamos en Guatemala, que te comentaba fue hace casi 10 años, nosotros teníamos un plan para crecer a Estados Unidos especialmente, ¿verdad? Nuestro primer empaque fue hecho en español y en inglés. De hecho, muchos consumidores aquí en Guate creían que era un producto importado. Y realmente lo que hicimos es dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que un tiraje de impresión tan grande lo podamos aprovechar para varios mercados? Y entonces el plan era seguidito lanzar en Estados Unidos. Yo acababa de graduarme de la universidad y tenía muchos contactos frescos. Y realmente no pudimos porque el material de empaque que teníamos no funcionaba no le daba el tiempo de vida al producto, ¿verdad? No podíamos ni siquiera irnos a El Salvador, que es lo más cerca, que se va por tierra, que te tardas 4 horas. ¿Cuánto tiempo duraba el producto en ese 4 entonces? meses y necesitaba durar 12 meses. Wow. Entonces, con 4 meses realmente nos vimos a la tarea de cambiar, pero por necesidad. Nuestro plan, nuestra historia y más que todo para mí, el reto más importante, o sea, te estoy presentando un reto físico, concreto, con características de consecuencias externas. Pero para mí el reto más importante es destruir la idea que me había hecho de cómo iban a suceder las cosas. Y yo creo que ese ha sido para mí el reto más importante emprendiendo. Regresando a mi niñez, yo era una mega buena estudiante. Pregúntame las notas, 90 para arriba. ¿Qué me costaba? Nada. No, o sea, realmente para mí, en la vida, me topé con que se me facilitaba el sistema en donde estaba. Y claro, me costó llegar a la universidad donde fui, me costó entrar a la maestría. O sea, hay cosas que me costaron, pero realmente para mí tenía una visión un poco que si no estaba clara, preguntaba y trataba de quitar los obstáculos del camino para poder lograrlo. ¿Qué quiero estudiar? Bueno, voy a hablar con personas que estudiaron ingeniería industrial. No es por ahí. Entonces quito esos obstáculos del camino, las dudas y me voy a por otro camino. Pero al emprender hay muchos obstáculos en el camino. Alta incertidumbre y la fórmula que creemos que funciona no necesariamente funciona y eso me pasó. Entonces el reto más importante ha sido reaprender, redistribuir mis energías y el humor de dónde era la historia original al agarrar el plan B, el plan C y las versiones que tengan que haber y decir, ok, ya pasó, no va a pasar como creías que iba a ser. Tenemos que irnos en este camino y ese camino también necesita que tú traigas toda tu energía a la mesa, ¿verdad? Ese ha sido para mí el cambio más importante. Obviamente COVID fue otro momento en donde nosotros estábamos teniendo, enero es uno de los mejores meses para nosotros en estos países en donde el año escolar está muy marcado con regreso a clases en enero, ¿verdad? Y teníamos un año espectacular, 2020. En marzo, lanzando un producto nuevo que es Frappi, ¿verdad? Pausa total. Y no podíamos exportar. O sea, de Costa Rica que estábamos lanzando, tiraron todo el producto. O sea, no les importó. Entonces, otra vez, todo pintaba en esta dirección. Cambio de plan, empezar, ok, ¿qué obstáculos puedo quitar el camino? ¿Con quién puedo hablar? ¿Cómo estás haciendo tú en tu empresa? ¿Qué otro webinar puedo ir? Cuando no sabíamos cuándo iba a terminar, cuándo íbamos a poder salir el fin de semana en cierto horario, cuándo íbamos a poder ir al supermercado con la tranquilidad, no nos llegaban las órdenes completas del supermercado. Tomó un poco de lo mismo y entonces uno empieza a practicar. Y yo lo que muchas veces me he visualizado como una emprendedora que no necesariamente tiene ciertas características de los emprendedores como cliché, ¿verdad?
sino más súper mega organizada, type A, me gusta que las cosas salgan como yo quiero, etcétera. Y cuando uno emprende y hay alta incertidumbre, es una personalidad muy difícil que se pone en pelea con tu cambio de plan. Entonces, creo que ese ha sido el reto más grande para mí, ¿verdad? Y te lo digo a través de estos ejemplos, ¿verdad? Que es lo que puede ver un consumidor por fuera, pero realmente por dentro ha sido el reto y es un trabajo constante, ¿verdad? Y es interesante al escucharte reconocer cómo una característica puede ser tu superpoder en ciertos contextos y cuando cambia el contexto puede ser también una debilidad, en el sentido que eres una persona que planifica, estudia el mercado, que, ¿verdad?, se toma el tiempo de prepararse bien antes de pues ponerse a la acción o lanzar algo. Entonces, eso, creo yo, es algo que le hace falta, nos hace falta a muchos emprendedores que tenemos más facilidad de iterar, de prueba y error, de nos aventuramos, nos tiramos al agua y ya cuando esté ahí a ver qué pasa. Necesitaríamos mucho de eso. Y al mismo tiempo tú me dices, bueno, en ciertos momentos tal vez yo necesitaría un poco de eso otro, de adaptarme más rápidamente al cambio. Entonces, es interesante, es como que tuviéramos que tener un balance, ¿no? Totalmente. O pues liderar de una forma situacional, pero al final creo que todos tenemos fortalezas y debilidades y es mejor embrace, como realmente aceptar nuestras fortalezas, usarlas a nuestro favor, brillar cuando sea el momento. Y tú tienes algo que también me comentaste de la capacidad de pedir ayuda, de hablar con personas, de ver cómo y quién me apoya a quitar los obstáculos. Entonces siento que no necesariamente, pues si tu personalidad es de planificar, pues tal vez ser más espontánea con las cosas es más difícil, pero como líder que eres, estoy segura que puedes apalancarte de la ayuda de otras personas que sí lo son. Así que, pues me encanta ver cómo ha sido ese proceso. Mira, yo creo que es interesante lo que mencionas, ¿verdad? Este balance, porque incluso creo yo en la evolución de cada una de las empresas, y no sé si sentís tú lo mismo también en tu caso, con tus proyectos, al principio se necesitan ciertas características y tal vez el balance es un poco diferente y en la evolución va cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, mi atención al detalle, pues ha sido o fue muy importante al inicio. La precisión de la entrega del producto en cada punto de venta, de la información, de que a dónde iba el consumidor, porque esa información fue la que yo me llevé al siguiente cadena de supermercado, a decirle, esto quiere el consumidor, así nos está yendo, eso es lo que dice, precisión. Ahora, no puedo vivir con esa precisión cuando estamos presentes en, no sé, ¿verdad? 7, 8 países. No, ¿verdad? Ya no funciona, entonces tengo que, ¿verdad? Si estamos volando, estás caminando, estás viendo las cosas de cerca, pero después tenés que pasar a otro plano, 30,000 pies de altura, ¿qué es lo que ves? ¿Qué decisiones puedes tomar con eso? Pero que no se te olvide que a veces tenés que bajar a caminar, ¿verdad? Para seguir con ese contacto con el consumidor. Y al inicio te servía caminar mucho, no te servía tanto volar alto, pero después ya empezás a practicar ambos, ¿verdad? Yo creo que parte de la riqueza de este proceso de emprender es juntarnos con otras personas que tienen, ¿verdad? Si tú tuvieras un poquito más de lo que a mí me hace falta, que podamos tener esta puesta en común, ¿verdad? No, sabes que a mí esto es lo que me ha funcionado para este tipo de decisiones. A ver, la primera etapa la viví así, esto hice, que me encanta este intercambio de, ¿verdad? Entre empresaria, mujer a mujer, y que tú realmente lo estás haciendo realidad con este podcast hacia afuera, para todos los que nos están viendo y escuchando, para que también puedan sentir que tienen una partecita de nuestras historias y se puedan ver en ese proceso de cualquier manera que les haga sentido, ¿verdad? Y es lindo saber que no estamos solas y que a veces nos sentimos así cuando estamos pasando por una tormenta y decir, no, pero a muchas mujeres, a emprendedoras ya les pasó, o emprendedores igual, ¿no? Y podemos aprovechar esas historias, esos ejemplos y sí, pedir ayuda cuando es necesario. Pero me gustaría que me contaras cómo superaste esos 2 momentos críticos. Mira, yo creo que ha sido a través de pedir ayuda, realmente. Yo pensando tal vez en los momentos más críticos de pandemia, encerrada en mi apartamento chiquito, rodeada de concreto, la alarma de las 6 de la tarde, yo me moví con
ya sea mis socios, otras empresarias, hicimos webinars con otras empresarias para ver cómo iban a tomar decisiones de la pandemia. O sea, realmente es, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás viendo? Eso es lo que me dijeron a mí, te lo digo si te sirve. Era mucho eso porque estábamos navegando, creo que es un buen ejemplo de navegar en mucha incertidumbre sin nadie tener la respuesta correcta. Recuerdo otro estudio de McKinsey donde dice que tal vez esto va a pasar en los próximos meses. Démosle. O sea, lo que sea que me ayude a ver cómo me readecuo a esta nueva realidad, ¿verdad? Y yo creo que es importante que estemos rodeados también en nuestro equipo de otras personas que crean en eso, ¿verdad? Que ¿verdad? Un equipo adaptable. Yo creo que para trabajar con empresas que operan bajo incertidumbre, el equipo y la compañía tiene que ser adaptable también. Y lo digo desde la empresa, como lo digo desde la pareja y ¿verdad? La familia que te ayuda y que te acompaña, las amistades. Y mira, te he admirado mucho hace mucho tiempo porque hablando de mujeres empresarias, cuando empezó todo esto de la pandemia, tu nene tenía 2 años. Y luego te vi un par de años después, que yo ya vivía en Antigua y que era también una reunión de mujeres, si te recuerdas, con Alejandra Llamas. Sí. Y cuando te veo otra vez, me dice, sí, acaba de nacer mi bebé. Y yo creo que tenía un mes o algo así. Y tú estabas allí. Yo decía, ¿cómo le hace? Porque mi nena tenía 4 meses cuando empezó pandemia y yo sentía que no podía, en el sentido de que, no sé, era todo tan confuso y sí, también muchos cambios en la empresa, tuvimos que básicamente, sí, transformar todo, pero creo que el hecho de ya estar en el rol de mamá, todo eso se vuelve, por un lado, te ayuda a no renunciar, tienes que seguir adelante, ¿no? A darte cuenta de las capacidades que tenemos las mujeres. Sí. Pero bueno, es un reto mantener el balance cuando tienes que cumplir tantos roles tan importantes. ¿Cómo le has hecho tú? Mira, yo creo que sin saberlo, la vida me puso a Meg enfrente. Justamente después de haber tenido a mi primer hija, yo realmente fui emprendedora antes de ser mamá. Y entonces, pues, estaba acostumbrada a trabajar hasta tarde, ¿verdad? Cenaba, volvía a abrir la compu, de repente estaba viendo teles, tenía mucha energía. Sigo teniendo bastante energía, ahorita ya la manejo un poco diferente, pero tuve, como tú decías, tenés un hijo y te cambia mucho. Ya no tenía energía, encima de todo lactancia por 1 año, eso te drena, estás produciendo comida al mismo tiempo que estás, ¿verdad? Ya después de haberte reincorporado de nuevo, tratando de hacer todo lo mismo. Yo ya no me podía quedar despierta hasta las 11 de la noche y que bueno, que no, pero pasando por ese proceso de reincorporarme y realmente sentir que yo no era la misma, empecé a dudar. Entre hormonas, desvelo y todo lo nuevo de tener una bebé recién nacida, empecé a dudar si yo era la persona más adecuada para estar en el puesto de la empresa. ¿Será que yo soy la que va a hacer crecer esta empresa como la quiero hacer crecer, como debería de crecer, a los lugares a donde quiero llegar? Y dije, pues una respuesta es sí, voy a tener que ver de qué manera lo logro porque no tenían la misma energía. Después uno se va recuperando y la mente también empieza a volver a su normalidad, por así decirlo. Pero, y otra respuesta es no, ok, ¿con quién puedo hablar que haya pasado por esto? Y realmente a mí no se me ocurrió hablar con primas, no se me ocurrió hablar con ¿verdad? Mi familia cercanos porque sentía que ninguno había recientemente tenido una experiencia en donde yo estaba justo creciendo de una manera muy intensa la empresa, al estilo startup, combinado con maternidad, y me propusieron ¿verdad? Pasar por el proceso de aplicación de Mujeres Emprendiendo Guatemala, que es, ¿verdad? Aplicas a ser parte de un premio o ser reconocida como emprendedora del año, y si pasas a ser parte de este círculo, pues te quedas, como tú sabrás, siendo parte de esta organización a nivel mensual, de una manera en donde hay como mucha sororidad. Y entonces justo hice mi entrevista, me encantó que en la mesa conmigo me estaban haciendo preguntas personas que habían pasado por lugares similares y yo dije,
esto está llegando en un momento de mi vida en donde realmente me ayudaría a hablar con otras personas que tienen estas metas ambiciosas y que realmente mi estilo no era dejar mi trabajo para dedicarme a la maternidad y no hacer, y sí, ¿verdad? Sigue sin ser. Entonces yo sentía que ahí podía encontrar a estas personas y las encontré, ¿verdad? Entonces creo que ha sido, ¿verdad?, hablar con otras personas que están pasando por lo mismo y no necesariamente es pedir ayuda, es solo sentirte más acompañada. ¿Qué te funcionó a ti? A mí me está funcionando esto. ¿Viste este artículo? Te voy a mandar esto. Porque yo creo que uno de mamá se ve en la necesidad de tomar decisiones todo el tiempo que ponen en contra tiempo familiar con negocio. Y no puedes vivir así. Entonces, ¿cómo mantengo ese balance realmente? ¿O cómo manejo todas estas áreas? Realmente es poco a poco, ¿verdad? Reconociendo otra vez cómo me veo en cierto momento de mi vida, cuánto energía le quiero dedicar a una cosa u otra en ciertos momentos, hablando con otras personas que están en lo mismo, no sintiéndome sola, teniendo un buen equipo es en casa, para yo poder ir a dar una charla en cierto horario, pues necesito que alguien me apoye a dormir a mis hijos, por ejemplo, ¿verdad? Eso. Y algo que me ha ayudado a mí a enfocarme en, digamos, llenar mi vaso y tener esa energía yo, antes de darme hacia los demás, ha sido hacer ejercicio. Llevo realmente gran parte de mi vida haciendo ejercicio constante, pero más recientemente, los últimos 9 años, con la misma entrenadora personal, con la misma disciplina de hacer, si me permite mi salud, ejercicio ciertos días de la semana, ya está pactado, ya está en mi... ya toda mi familia lo sabe. Hago a veces hasta cuando estoy de vacaciones con la misma entrenadora virtual. Wow. O sea, es un tiempo apartado para mí y así esa experiencia la he ido tratando de replicar en otros momentos. Entonces, por ejemplo, es escuchar algo solo para mí, un podcast, una meditación, leer un rato y no me siento como que he llegado al lugar a donde quiero llegar en términos de manejar estas áreas de mi vida. A veces todavía se siente como que estoy haciendo mucho, como que debo escoger entre lo que estoy haciendo para poder dedicarme o entregarme, estar presente un poco más, pero se siente mejor cuando sentís y pensás que es un proceso y no solo un destino, ¿verdad? Y en ese proceso puedes probar cosas, ¿verdad? Probar hacer ejercicio hasta otra hora, probar agregarle un día más, probar quitarle un día, probar, no sé, que mis hijos hagan otra actividad conmigo. No, eso no funcionó. Entonces, yo creo que pensar más que el proceso está la riqueza que en el destino te ayuda también a sentir como que tenés más herramientas en la mano. Y qué lindo que hayas logrado volver esos espacios sagrados, básicamente, y no negociables. Sí. ¿Y qué le dirías a las mujeres que desean y piensan, yo necesito tiempo para mí, pero que hay tal vez culpa o al final sí lo quieren, pero más bien ponen las necesidades de toda su familia antes que las propias? Yo les diría que es un proceso personal. No podemos tú y yo sentarnos aquí a decirles deberían de apartar en su calendario el tiempo que van a hacer ejercicio porque si no, no lo hacen. Les podemos decir que a nosotros nos funcionó. Pero a mí lo que me pasó es hasta que yo estaba lista para pasar por el proceso. Yo sabía, por ejemplo, que me beneficiaría en ciertos momentos de mi vida en donde he tenido más estrés de meditar. Pero tú me podías decir todo lo que quisieras, que meditara hasta que yo estaba lista de pasar por ese proceso, lo iba a hacer. Entonces, mi consejo sería escuchar este tipo de conversaciones, de repente escuchar a Alejandra Llamas en el carro, en su podcast, leer un libro de ella. A mí me ha ayudado mucho desde la curiosidad, estudiar qué cosas le han funcionado a otras personas y cuando estoy lista, ya las aplico. Entonces, desde la curiosidad, ver qué les funciona a los demás, platicarlo con los demás y cada quien decide cuándo es el momento perfecto, sin la presión. Me gusta mucho eso que dices, cuando estés lista. Sí.
¿no? Que respetar también nuestros tiempos y prioridades. Y tal vez llevamos años haciendo algo de cierta manera y nos cuesta pasar a otra manera. Tal vez necesitamos probar con mira, escuchamos algo, nos llamó la atención, alguien probó haciéndolo solo los lunes. ¿Qué tal si yo hago solo los lunes? Yo no llevo a mis hijos a la parada, los llevo a alguien más porque voy a hacer ejercicio. ¿Cómo me fue con eso? ¿Verdad? A ver cómo me siento. Yo creo que esta idea de no tiene que ser todo o nada, no tiene que ser blanco o negro, no tiene que ser 0 a 100, también nos ayuda mucho a tomar este tipo de pasos, porque al final es una probadita. O sea, ¿qué pasa si este lunes no los llevo? ¿Cómo me siento? Me sentí bien. ¿Sabes qué? No negociable, ¿verdad? De ahora en adelante. Tal vez me pase eso en una semana, tal vez toma más tiempo llegar a eso. No importa, es el proceso de cada quien, ¿verdad? Pero ahí sí iteras mucho, o sea, ¿Sí? Prueba y error y a ver qué me funciona. Yo creo que, pero qué rico no tener la presión de que si digo, para ir regresar al ejemplo, no los voy a llevar los lunes, que todos los lunes tengo que quedarme en las mismas. ¿Qué tal si no me gustó? O sea, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si lo que a mí más me gusta es llevarlos a la parada? Está bien, ¿verdad? Pero tener esa libertad de poder jugar y ver cómo me siento y cuál fue el resultado, porque tal vez el resultado también es en términos de ejercicio, algo que me gusta y quiero seguir haciendo más de eso. Lo estoy haciendo por mí. Yo creo que el concepto de llenar tu vaso, llenar tu taza, es súper importante. La taza de cada quien se llena diferente en diferentes momentos de la vida. Total. Cuando todos esos momentos de desvelo, nuestras tazas también se llenaban más con sueño. Ahorita que los hijos ya están más grandes, se llenan de manera diferente. Entonces, es una evolución. Me encanta que lo hayas dicho porque es precisamente creo que la pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? En ciertos momentos cuando lo necesitemos es ¿cómo lleno mi vaso? ¿Cómo lleno mi vaso? Gracias por eso. Qué excelente conversación. Bueno, docencia. Ahora, además de todo lo que has aprendido, tú estás transmitiendo tu conocimiento, sobre todo en innovación, en marketing. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia de poder trasladar tu conocimiento a otras personas. Mira, realmente me encanta la educación, me disfruté mucho como estudiante los espacios en donde aprendí. Te contaba una niñez en donde lo académico tiene valor, obviamente creo que tiene que ver con, ¿verdad?, la familia de donde vengo y mi abuela era maestra. De hecho, muchas de mis tías y algunas de mis primas son maestras. Y aunque yo nunca quise ser maestra, tenía la opción por el colegio de poder seguir magisterio, realmente me llena, me da entre adrenalina y satisfacción estar en un espacio en donde puedo, impartiendo conocimientos de diferentes metodologías, tener un impacto en la persona que está en ese escritorio, pantalla, lo que fuera, porque, como te decía, yo me sentí impactada. Digamos, mi decisión de trabajar como mi primer trabajo en el consumidor, en investigación de mercados, fue un profesor en mi clase de estrategia de marketing que dijo, a mí esto me funcionó, me encantó por estas razones, y yo dije, ¡cling! Todo está claro. Ese es mi primer trabajo, ¿verdad? Entonces, a mí me ha impactado a mis profesores de una manera en donde me ha hecho escoger ciertas direcciones de mi carrera. ¿Cómo no, a través de un poco de creatividad, puedo yo ponerme al servicio de en ese momento cuando empecé a dar clases del emprendimiento en general, ¿verdad? En Guate empezaba una carrera en la Marro de emprendimiento y empecé a darle clases a estos estudiantes que estaban en un momento en donde, obviamente, las esponjitas absorbiendo un montón de cosas, y yo sentía que les podía dar de mi reciente graduación del MBA un pedacito de lo que a mí, otra vez en esta experiencia educativa, me había gustado tanto. Entonces yo creo que es porque me gusta estudiar también, que me gusta dar clases, ¿verdad? Y bueno, yo creo que las historias que se quedan conmigo de estudiantes no necesariamente tienen un nombre, pero es por haber tomado tu clase, pude tomar esta decisión. Para mí, wow, eso fue suficiente cuando el profesor me lo dijo para yo tomar esa decisión de carrera. Y no estamos hablando necesariamente de esas grandes decisiones, pero a mí sí me da satisfacción poder ser parte de esa historia. Y yo creo que hoy en día ya no podemos ver la experiencia de educación como impartir, como un lee lo que está aquí, el examen es en base a eso. Ya
a mí me gusta más verlo como una experiencia, cómo se sienten, mezclar con video, hacer dramatizaciones en vivo, darles papelitos y entonces en sorpresa que tengan que hacer alguna interacción. Yo creo que puede ser una clase como mucho más rica para que igual sea súper impactante. En realidad me gusta crear experiencias, ¿verdad? En general. Y específicamente, ¿qué es lo que tú impartes dentro del MBA? Mira, por muchos años di una clase que yo me inventé de testing. Entonces era mi conocimiento de investigación de mercados de una manera como mucho más teórica, pero pasada a ustedes que están tomando decisiones para sus próximas empresas, no se vayan a ciegas a tomarlas. Pueden estudiarlo de una manera en donde no necesitan el presupuesto para ir a contratar a una empresa de investigación de mercados que en ese momento no puedes pagar. Tu instinto está bien, pero valídalo, ¿verdad? Es justo lo que tú decías hace un rato. Entonces, hay unas cosas que puedes validar y hay veces que es válido que tú no tengas ni idea para dónde ir. ¿Qué logo puede ser? A mí no me importa, yo quiero empezar a vender, ok. Ponerlo enfrente de algunas personas y que te digan, son las que van a estar pagando eventualmente por el servicio o producto que estás dando. Entonces, por mucho tiempo di eso. Ahorita doy clases en Acton, que es una metodología un poquito diferente, es un MBA. Entonces, es un método en donde los estudiantes son los que guían la clase a través de diálogo socrático. Wow. Entonces, eso, y realmente, o sea, en general me gusta, a veces me invitan a darle una clase a estudiantes de cierta carrera y todo, me gusta poder compartir con los estudiantes de manera un poquito más pedagógica también lo intencional que uno puede ser con algunas decisiones de su vida. ¿Verdad? Otra vez, si nos vamos a la parte de validar y de testeo, lo intencional que puede ser con lograr mejores resultados. Si le puedes preguntar al usuario, si puedes tener este feedback que te ayude a poder mejorar tu oferta, ¿verdad? Y bueno, he visto cómo has adaptado hasta tu forma de enseñar, dependiendo de los tiempos. Hoy en día, que los cambios son mucho más rápidos y que tal vez tenemos a mujeres que ya empezaron su emprendimiento, ¿qué sería esa una cosa que tú les podrías recomendar en estos tiempos de AI y de tantas cosas nuevas que tenemos? Mira, yo creo que la inteligencia artificial nos facilita mucho algunas partes de nuestros trabajos. En nuestro caso, estamos haciendo copy más rápido, ¿verdad? Blogs, ¿verdad? Publicaciones de contenido, que cumpla con ciertas cosas de SEO, proyecciones, a veces adaptaciones legales. Siempre hay que ir con abogados después, pero nos ayuda como a razonar algunas. Realmente nos ha hecho poder abarcar más desde donde estamos. Somos una empresa en donde todavía los empleados tienen múltiples sombreros, ¿verdad? Y entonces mi consejo sería usar la inteligencia artificial sin perder el criterio, sin perder, obviamente, la revisión del abogado, sin que la pieza sea creada, ¿verdad?, de contenido en base a ningún insight o nada que ver con la empresa. Yo creo que cuando las herramientas, ya sea inteligencia artificial o ¿verdad?, nuestros teléfonos, cuando funcionan para servir nuestro propósito y nuestra intención y nuestra misión y son guiadas por nosotros, todos ganamos, ¿verdad? Entonces yo creo que hoy en día yo no me alejaría de otra vez probar usar estas herramientas. O sea, ¿qué pasa si tú haces este contenido lo voy a generar sin AI y este contenido lo voy a generar con inteligencia artificial y poner a los dos a competir? ¿Y qué pasa, verdad? Entonces, ¿qué cosas puedo aprender el uno del otro? O sea, como un juego, realmente. O sea, seguir cuestionando. Seguir cuestionando con tu criterio. Pero si estás en el barco de no empezar a usar mucha inteligencia artificial, yo sí recomiendo que te subas al barco de empezarla a usar con el criterio. Pero ya usándola, tenés que hacer muchas pruebas para definir en dónde te ayuda y en dónde no te ayuda. Buenísimo. Y hablaste de propósito. Cuéntame un poquito del propósito que tienes hoy en día con la empresa. Ya, nosotros realmente, y yo personalmente, me da tremenda satisfacción que
una mamá, un papá, se sienta menos culpable al final de su fin de semana, de su día, por tener a la mano snacks como los nuestros, como aliados en la alimentación de sus hijos. Entonces, sí, vendo un chip crujiente de fruta deshidratada, un rollito de fruta deshidratada, pero más allá de eso, realmente el beneficio es que la tranquilidad de los papás de darles ese mejor estilo de vida a sus hijos y a sus familias tiene un precio que vale la pena que una empresa como nosotros invirtamos en eso, en abrirle camino a otras empresas que vienen de snacks, en el caso de Guatemala, donde no hay muchas, de snacks saludables. Y realmente eso es lo que nos mueve. Entonces, el propósito es mejorar la calidad de vida, pero más allá de eso es ser los aliados, trabajar en conjunto con estas personas que estamos tomando decisiones todos los días para nuestros hijos. Y hoy en día no hay mamá o papá que no quiera, que no sepa que salud es un componente importante para sus familias. Tiene diferentes versiones otra vez, pero quiere dejarles algo mejor a sus hijos, mejores hábitos. Tal vez crecieron haciendo algo que hoy muchas veces sabemos nosotros. Nosotros crecimos haciendo algunas, ¿verdad? Consumiendo algunos productos que hoy en día no son parte de las loncheras, las alacenas de nuestros hijos. Yo me pregunto cómo sobreviví en mi infancia con tantas cosas que eran normales, ¿no? Claro. Y es una fórmula personal, pero ese es mejorar esta calidad de vida en general y creemos que hay campo y vamos a seguir creciendo con lo que también los consumidores nos digan que necesitan. ¿Y cómo ha sido la expansión pues en otros países y la visión que tienes a futuro de la empresa? Mira, expandirse es un proceso que en un papel se puede ver muy ordenado, pero en la práctica se ve muy desordenado, ¿verdad? Y es porque obviamente, otra vez, en un papel, en un PowerPoint, en una presentación, se ve pues muy lineal, con ciertos componentes que, aunque seas mega, ¿verdad? Para invocar mi atención al detalle, no puedes terminar de prever las situaciones que van a haber. Entonces, es un proceso desordenado en la práctica. Creo que para que una empresa esté en proceso de expansión y el equipo pueda estar como adaptándose a lo que necesitan los diferentes mercados, necesitas tener un equipo adaptable, flexible. En mi empresa, una persona que no es flexible no la va a pasar bien. Entonces, conocer eso desde la contratación, ¿verdad? Desde los filtros iniciales. Me encanta. Pero es desordenado, pero muy satisfactorio. Parte de lo que nos hemos encontrado en este camino de expansión es que el consumidor, cuando le ponemos enfrente nuestros productos y los prueban por primera vez, la sorpresa que tienen en sus ojos, en su cara, es: esto solo es fruta. No sabía que esto existía. No, ¿y dónde? ¿Verdad? Entonces, eso es algo que nos emociona mucho y queremos seguir teniendo ese tipo de interacciones. A veces, ahora esas interacciones son en inglés, ahorita que, ¿verdad? Estamos incursionando en el mercado de Estados Unidos, son con acento panameño, ahora van a ser con acento costarricense, pero creo que eso es algo que nos mueve mucho y lo que nos indica es que detrás de esa reacción hay una persona que toma decisiones, ya sea para sí misma o para su familia, que ve que en ese producto, primero, hay una experiencia que le gusta. Y segundo, hay un aliado para los momentos en donde lo necesito. Ya sea momentos de debilidad, si le querés llamar momentos de debilidad, pero no solo eso. Voy en el carro, hay tráfico, esto no sé, ¿verdad? Esto puede pasar meses aquí. Voy en el avión, voy, ¿verdad? En la pañalera, ¿verdad? Llevar estos productos que son muy portables también, además. Entonces, ¿en qué países están actualmente? Estamos, obviamente, aquí en Guatemala, ¿verdad? Desde el inicio, estamos en El Salvador, estamos en Honduras, estamos en Panamá, en México, en Estados Unidos y estamos por ingresar a Costa Rica ahorita. Wow. ¿Y cuál dirías que es el mercado más retador que has tenido hasta el momento? El mercado, yo te diría que entre México y Estados Unidos son los mercados más retadores, pero Estados Unidos siendo el mayor. Es un mercado que tiene mucha posibilidad de crecimiento, de impresionar a este consumidor que yo te describía. Hay muchos de esos consumidores que quieren más productos así. Es un consumidor que
valora las características de los productos que nosotros tenemos, pero es difícil sobresalir. Hay mucha competencia. Hay mucha competencia, hay muchos consumidores, todos están detrás de pantallas. Llegarles detrás de pantallas es un reto, es más caro llegarle. ¿Verdad? El costo por clic en un mercado como ese es muy diferente al costo por clic en todos los demás mercados. Fact. Y entonces es un reto, pero seguimos viendo una tremenda oportunidad para hacerlo nosotros y en eso estamos. ¿Y hay algún nuevo mercado que te interesaría conquistar? Mira, Suramérica definitivamente, Canadá, Europa. De vez en cuando nos escriben al correo, a nuestras redes sociales, un consumidor en Dinamarca el otro día. Hola, soy de Dinamarca, estaba en un vuelo de tal y tal, a no sé qué, y me dieron una Tazu, quiero ver si lo puedo mandar a pedir aquí. Y nosotros se nos abren los ojitos. Wow. Okay, empecemos a ver qué se necesita, ¿verdad? En términos de requisitos y todo. Entonces, yo creo que realmente nos vemos llegando a muchos otros rincones más de los que ya estamos y seguir el curso y adaptarse es parte de la fórmula que tenemos que tener. Ay, qué bien. Y qué orgullo que gracias a tu visión, a tu escucha activa, a tu curiosidad, pues hayas llevado un producto hecho en Guatemala a tantos otros países. Y bueno, estoy segura que poco a poco vas a seguir conquistando el mundo entero. Ay, gracias. Con una súper buena misión, además. Pues tenemos para finalizar, increíble cómo se pasa el tiempo de rápido, pero ya estamos casi una hora aquí. Oh, wow. Una ráfaga final de preguntas. Y la primera dice, una palabra que defina la etapa en la que estás viviendo hoy. Transformación. Okay. Un consejo que te haya marcado y que todavía pongas en práctica. El no ya lo tenés. Me encanta. Tu proyecto de emprendimiento o innovación favorito y por qué. Actualmente me está encantando mi WOOP. Siendo una persona de datos, me da información. Te creo. Me encanta. Ok. Un libro que toda mujer debería leer al menos una vez en su vida, ¿cuál sería y por qué? Lean In, de Sheryl Sandberg, que aunque ha cambiado la data y hay partes que pueden ser controversiales, a mí me ayudó a comprender por qué tomaba ciertas decisiones en mi vida, especialmente después de tener hijos. Okay. ¿Y una mujer que te inspire y por qué? Me inspira Christina Tosi. Ella es chef y dueña de Milk Bar. Es una cadena originalmente una cadena de helados, pero ahorita ha evolucionado a una cadena ¿verdad? Tienen postres y hace unas recetas irreverentes, y lo que me encanta de ella es que lo que la ha movido a crecer sus líneas de productos en diferentes cadenas, porque ya no solo es un local, sino está en supermercados, es que quiere que esa receta se la disfrute la persona, o sea, su consumidor final. Entonces, hace unas piruetas, ingredientes súper creativos y termina con productos que son súper diferenciados, y todo lo hace porque quiere deleitar a su comensal. Bueno, Lorena, yo te agradezco muchísimo por el espacio y la generosidad de haber compartido tanto de tu vida hoy. Sin duda alguna, esa curiosidad que te movió desde niña, la escucha activa, lo que te hizo también encontrar tu pasión, tu propósito. Creo que nos dejas un mensaje que al final puedes tener muchos ingredientes en tu receta del éxito, pero que la más importante, lo que escuché hoy de ti, es el amor por el consumidor. Y creo que gracias a eso has tenido un liderazgo hermoso con tu equipo de trabajo y vas a llevar una visión que le va a llevar ese amor a cada una de las personas que prueba tus productos, porque al final estás entregando calidad de vida. Así que espero que sea esto de mucha inspiración a todas las mujeres que hoy nos están escuchando, que están emprendiendo, que de verdad vean esas claves, esos momentos que Lorena nos compartió y que se animen, que recuerden, el no ya lo tienen, pero si tienen amor por lo que hacen y amor por sus consumidores, van a poder quitar todos los obstáculos del camino. Gracias por escucharnos en este episodio.